mañana y pasado mañana podamos degustar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gracias Señor. Cierre por un momento sus ojos allí, ¿cierto? Y como dijo el pastor, no nos desintonicemos del ambiente espiritual que hay en esta casa. Todo lo contrario, vamos a decir, Señor, que esto sea incrementado en nosotros, su presencia, su espíritu que está aquí presente. Oremos ahí en el espíritu un poco. Oh, Romoshele ma prondere ni carpatia dell'estanchele ma prondere ni carpatire dell'estanchele ma prondere mi carpa dell'estanchele mai. Oh, Romoshele ma prondere mi carpa pasta masam ya terelextamoshele ma. Gracias, gracias. Si usted puede tomar al hermano del lado, cierto, de allí y ore por él un instante. Dale gracias por su vida, dale gracias por su presencia, dale gracias. Aleluya. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Somos uno en Cristo, no somos islas, no somos independientes. Señor, somos uno en Cristo. Aleluya. Aleluya. Un solo Espíritu nos ha bautizado a todos. Aleluya. Tenemos un solo Padre, un solo Señor. Aleluya. Gracias por tu Espíritu Santo fluyendo en medio de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por traer a una realidad divina, a mi hermano, a mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por traerlos a una realidad divina, Señor, que nosotros estamos disfrutando hoy, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por traer espíritu de sabiduría y de revelación al corazón de mi hermano, de mi hermana, Señor. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Oh, Shelabai. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, eterno Rey, eterno Señor. Aleluya, todo el poder, toda la gloria al que vive para siempre. Gracias, gracias, bendito Rey eterno. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, yo no sé si usted ha participado de un saludo que es como así, hermano, y usted qué, usted dice en la lucha, hermano, en la lucha. ¿Han participado de alguna forma? ¿Esa expresión ha salido de su boca, de sus labios? En la lucha, hermano, ahí en la lucha, ¿cierto? Es una expresión muy común allá en los colombianos cuando estamos hablando y hablando entre hermanos en la fe. No sé si aquí usted, dominicano, puertorriqueño, ¿cierto? Mexicano, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, etcétera. No sé si usted tiene esa misma expresión o utiliza otra, pero expresamos usualmente lo que estamos viviendo, ¿no? Batallando es otra palabra, ¿cierto? Que se utiliza. ¿Cómo está, hermano? No, ahí batallando, hermano, batallando. Otro, pues, de batalla en batalla, de lucha en lucha, ¿cierto? Y algunos otros, ¿no? Más avanzados dicen, no, hermano, usted sabe, de guerra, hermano, siempre con mi mujer. De guerra, hermano, eso es una guerra. Es una batalla campal que uno vive ahí, entonces, pero está dentro de un ámbito, dentro de un ambiente que siempre hablamos de lucha, porque esa palabra lucha o batalla también está expresado en la Biblia y yo tengo aquí son dos expresiones que vinieron a mi espíritu y las escribí ahorita mismo, entonces aquí que empiezo, yo recibo del espíritu y escribo. La fe activa el poder de Dios por medio de su gracia que hace de lo imposible posible. Y lo va a poder digerir y conocer. O sea, por otro lado, o sea, yo escribí, la gracia tiene el poder de hacer posible lo imposible. Amén. Aleluya. Siempre estamos con el Dios de lo imposible, ¿cierto? Y está en la Escritura, dice, al que cree todo le es posible y lo sabemos. Pero una cosa es saberlo dentro del ámbito humano, normal o carnal, y otra cosa es saberlo en el ámbito del Espíritu, ¿cierto? En el Espíritu. Entonces son dos aspectos diferentes, ¿no? Y arranco con 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, ¿no?
¿Por qué luchamos con la fe? Así le llamo hoy, ¿cierto? ¿Por qué luchamos con la fe? Nos vamos a establecer una plataforma. Oído, por la fe usted vino, por la fe usted está aquí. ¿Aló? Por la fe usted vive, ¿cierto? Por la fe, es por la fe. Dice, más el justo por la fe vivirá, ¿cierto? ¿Alguna vez usted abrió su corazón y usted le dijo, Jesús, ven a mi vida? Y usted por la fe aceptó. De hecho, Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, es cierto, esta es la fe que predicamos, ¿cierto? Que predicamos, ¿cierto? Y estamos hablando de fe. No, dice en el 17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí estamos en un ambiente de fe, ¿cierto? Esto ya es un milagro. Esto ya es un milagro, o sea, este milagro de levantando una cosecha o cosecha de amor internacional, esto es un milagro de la fe. O sea, que alguien tuvo fe, creyó, ¿cierto? Y se hizo evidente, se hizo manifiesto. O sea, que esta familia que tenemos aquí es un milagro de la fe. ¿Cierto? De hecho, ya estamos viviendo un milagro. Amén. ¿Por qué? Porque alguien creyó, ¿cierto? Y por esa fe, Dios honró y hizo de lo imposible posible. De lo que no existía, de lo que no había. Pues aquí Edgar y Juanita estuvieron con nosotros en Colombia, 16, 17 años, casi 17. Estuvieron ahí trabajando, desarrollando, creciendo, madurando su ministerio, pasando por procesos. Quisieron alguna vez tirar la toalla, abandonar la contienda y todo eso. Y gracias al Señor que por la fe persistieron. Por la fe se luchó, se batalló. Por la fe persistieron y obtuvieron la victoria. ¿Cierto? Dios hace evidente estas cosas. O sea que aquí ya hay un milagro en curso. Usted es un milagro. Cada uno es un milagro. Aleluya. ¿De dónde Dios nos sacó? O sea, ¿de dónde Dios nos... Venimos de contextos diferentes, de lugares, familias diferentes, ¿cierto? Y hoy nos une como una familia. Amén. Así, bueno, no haya comido su sancocho en su casa, ¿cierto? No haya gozado de un descanso en su habitación, que tenga como huésped, ¿cierto? Pero nos hace familia. Amén. Y también ustedes tienen familia en Colombia. ¿Ya? Dios está trabajando esto de este trabajo de familia y de cuerpo cada vez más, para que podamos entender esa dimensión o esa dinámica celestial, esa dinámica del cuerpo de Cristo. ¿Cómo opera? ¿Cierto? ¿Cómo trabaja? Bien, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cierto? Le está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Dice, y repita conmigo, echa mano de la vida eterna. Creo que el día de mañana voy a estar hablando de la vida, porque él dice, echa mano de la vida eterna. Y casi siempre uno lo interpreta de primera mano es, sí, la vida eterna, yo voy a morir, me voy para el cielo. No, es que usted viva aquí, ahora, usted viva, disfrute vida eterna. Amén. Echa mano de la vida eterna, pero por el otro lado dice, pelea la buena batalla de la fe. No, y después dice acá, echa mano de la vida eterna, dice, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho buena profesión o confesión delante de muchos testigos. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, pelea la buena batalla por la fe verdadera, dice así, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. ¿No? Hay cristianos que están diciendo, ay Señor, ven pronto porque ya quieren partir. ¿Aló? ¿Me entiendes? Estás pensando en términos de salida o de terminar algo, ¿cierto? Cuando usted apenas comienza. Eso no tiene sentido. Tenemos vida eterna ya en nosotros y apenas estamos chispitas, mariposas, o sea, viviendo apenas una cosa aquí, porque en la eternidad, vida eterna, naturaleza de Dios, permanente, consistente, eternamente, para siempre. Aleluya. Apenas estamos disfrutando esto. Estamos disfrutando apenas esto y usted ya se quiere ir. Interesante eso, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta de la forma como aquí, ¿cierto? Nos está diciendo en esta otra versión, dice a la que Dios te llamó y dice, y que declaraste también delante de muchos testigos. También delante de muchos testigos. Bien, hay muchos creyentes que se sienten frustrados porque saben lo que dice la palabra, pero no experimentan
no los resultados que creen que deberían. No lo están experimentando. ¿Cierto? Yo siempre le digo, ¿cuántos saben que el Señor resucita muertos? Amén. Y usted ha ido a un funeral. ¿Y por qué no ha levantado a ninguno? Usted sabe, Dios resucita muertos. Pero no levantamos. Es que ni siquiera usted le pregunta, Padre eterno, ¿quieres que levante este muerto? Usted no le pregunta. Usted se asegura más bien de que ese muerto se vaya para el cielo. ¿Cierto? Preguntándole a la familia, ¿era creyente? Sí, ya está en el paraíso, aleluya, gloria a Dios. Y usted, ¿cierto? Pero usted no le puede decir, hola Señor, ¿verdad que tú levantas muertos? ¿Tú quieres que levantemos a ese muerto, Señor? No preguntamos esto. ¿Por qué? Porque vivimos más en la dimensión natural y carnal que la espiritual. ¿No? Vivimos mucho más. Y yo quiero decirles, estamos en una época, en un tiempo donde el Espíritu de Dios te anhela celosamente, oído, y quiere que usted camine en la dimensión del Espíritu. Que sea, en otras palabras, sea más consciente de Dios, consciente de su presencia y consciente de la realidad espiritual a la que el Señor pues te introdujo, te participó, te heredó, oído, te gestó o te engendró. ¿Por qué? Porque Él nos puso ADN divino. Esto es maravilloso, aleluya, lo que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces pues viven frustrados, ¿cierto? Porque saben, pero no están experimentando los resultados de lo que creen. Muchos creen mentalmente, pero es con el corazón que el hombre cree. Revisemos un instante Romanos capítulo 10, versículo 10, Romanos 10:10. Revisemos un instante aquí. ¿Cuántos de ustedes hicieron esta confesión de fe? Alguien llegó y los guió y les dijo, declara esto conmigo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. ¿Cuántos hicieron esa oración? En el 10:10, Romanos 10:10 está expresando allí, con el corazón se cree. ¿Con el corazón qué? Se cree. Diga, una cosa es creer de aquí y otra cosa es creer de acá. ¿Cierto? Algunos piensan que es este mango que está ahí latiendo, que es el corazón. No, hay un corazón espiritual, hay un corazón. De hecho, yo centro el corazón en el espíritu, en mi nueva creación, en mi nueva naturaleza. Centro ahí mi corazón. Entonces, ¿cuántos de ustedes están seguros de que si se mueren ahora se van para el cielo? Levanten la mano. Porque los que no levanten la mano, esos son los que hay que liberar. Ok, bien, gloria a Dios. O sea, usted está seguro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted creyó. ¿Qué quiere decir esto? Usted creyó con el corazón y no tiene duda de su salvación. Bueno, ¿y así por qué no cree por un milagro? Es la misma norma, es la misma regla. O sea, ¿por qué usted no cree por un milagro? Si usted está tan seguro de su salvación, de que si me muero me voy para el cielo, pues así mismo usted debe creerlo para cualquier otra cosa. Para recibir cualquier otra cosa de parte del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay una distancia, hay un abismo, ¿cierto? Entre el ámbito, el espiritual, que es el real, el que es oído, es el que le corresponde a usted, y el ámbito natural. Entonces, hoy día, el creyente promedio está enfrentando unos desafíos mucho más grandes. Tenemos mucha presión, tenemos demasiada información, y además que nos facilitaron un receptor, un transmisor, que usted está pues aquí, ¿cierto? 24/7, se despierta y ¡tuc! El celular en la mano, ¿cierto? Y si no le agarra el sueño, ¿aló? Y si usted no tiene disciplina con respecto a este aparato para ver lo que realmente te edifique, oír o escuchar y ver lo que realmente vaya a traer, ¿cierto? A traerte a un ámbito espiritual y no carnal. ¿Aló? Entonces usted está en una batalla continua, a veces sin saberlo. ¿Ya? Y la frase más famosa cuando usted está en ese asunto es: ay, pastor, ore por mí, oren por mí, ay, por favor, hay oración en la iglesia, ay, que oren por mí, ¿cierto? Aleluya, así que otros oren por mí, porque yo no voy a orar por mí.
Yo no tengo tiempo. Aló, ¿cierto? Y queremos como que la vida fácil, ¿cierto? Sin responsabilidad, sin involucrarnos, pues usted va a llevar una vida realmente mediocre, cristianamente hablando. Lo siento mucho, pero es mediocre la vida que usted va a estar llevando. Por eso tenemos cristianos que suben y van, ¿cierto? Y el Señor dice que los que dudan es como la onda del mar, ¿cierto? Que es arrastrada de un lado para otro. Dice, no piense quien tal haga, está hablando de oración, que le está pidiendo sabiduría a Dios, que recibirá alguna cosa del Señor. Pues no va a recibir nada, ¿cierto? Porque usted, ¿qué? Es como la onda del mar, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Ya? Entonces, esto es bien, aquí Romano me está hablando acerca de creer con el corazón, creer allí, en mi naturaleza espiritual, creer con el corazón. No, es la forma como creen como creen el pueblo judío. Ellos creen con el corazón, ellos tienen muy separado, ¿cierto? Ellos hablan de que los griegos, la cultura griega, pensaban con la razón, creían con la razón, o sea que todo lo que ellos podían observar creían en eso. O sea, de ahí salen todos los Tomases, toda la descendencia de Tomás están ahí, ¿sí? Ver para creer, yo tengo que ver para creer, ¿sí? De ahí sale toda la descendencia de los Tomás, ¿sí? Pero de la descendencia hebrea existe de creer con el corazón. Yo creo para ver. Es al contrario. Creo para ver. Creo para ver. ¿No? Entonces, y yo digo, de alguna forma tenemos que empezar a entender que tenemos que transicionar, a la realidad que tenemos en Cristo hoy. Esa es una urgencia. A una realidad divina que tenemos nosotros hoy, a pesar de toda la presión que hay en el mundo, de toda la información y presión que usted está recibiendo a través de los 5 sentidos. Usted tiene que hacer un pare, un stop. Pues yo pienso que el Señor permitió un pare, un stop, una evaluación con la pandemia. Aló, es un pare, un stop, a ver dónde estaba la fe, dónde está usted, dónde está parado, en quién estás creyendo. Aló, fuimos probados en la fe. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Dios lo permitió, pero fuimos probados todos nosotros con respecto a la fe, donde estábamos situados. Entonces, hay que comprender, este es un tema aquí hoy, respecto de la batalla, pelear la buena batalla de la fe, ¿cierto? ¿Qué es esto? Esa lucha o batalla que tenemos que comprender paralelamente nuestra autoridad en Cristo, porque nuestra autoridad en Cristo nos ayudará a comprender cómo funciona la fe. Interesante, ¿no? Deberíamos estar familiarizados, ¿cierto? ¿Cuántos están familiarizados con la historia del centurión? ¿Cuántos han pasado por ahí? Yo les recomiendo leer los evangelios o la Biblia. Es buen libro, créame. Y si la lee con fe, ahí el Señor va, ¿cierto? Se le va a revelar el corazón. Pero familiarizados con el centurión, qué tremenda historia, ¿no es cierto? ¿Cierto? Esa historia del centurión, ¿cierto? Que vino a Jesús y le explicó, él le explicó su comprensión de la autoridad, se la explicó a Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó con Jesús? ¡Wow! ¡Uy! No he encontrado a nadie en Israel. ¿Aló? ¿Cierto? Que tenga una fe como la de este centurión. Tremendo, ¿cierto? Pero solo di una palabra y mi siervo quedará sano. O sea, ni siquiera trajo al siervo. Solo di la palabra, mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad, ¿cierto? Eso está ahí en Mateo capítulo 8 al 10. Si usted necesita la referencia, porque yo soy un hombre bajo autoridad, que tengo soldados debajo de mí. Y yo digo a ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Cuando Jesús lo oyó, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Es igualito hoy, ¿no? No, mi pastor no vino. Yo lo llamé y no vino. Y mire, se murió. Pequeño ejemplo, ¿cierto? Se murió, no dije que se murió mi gata, se murió mi perro, porque como ahora es unas mascotas,
Y esas son más cristianas que los mismos cristianos. El centurión sabía que tenía soldados bajo su mando, ¿cierto? Que le obedecerían todas sus órdenes. Él lo sabía. Sabía que todo lo que que dijera se cumpliría instantáneamente. Todo. No había ninguna duda en su mente. Él no la tenía, ¿cierto? Él entendió la autoridad y su fe. ¿Nota eso? Él entendió, ¿no? Surgió su fe, de su autoridad. ¿De dónde surgió la fe? De su autoridad. O sea, las dos van combinadas. Autoridad y fe. De su autoridad. De alguna forma tenía fe perfecta en el ámbito de su autoridad. ¿Nota eso? Tenía ¿qué? Fe perfecta en el ámbito de su autoridad, ¿no? Ahora, yo pienso que por otro lado, este centurión ya había oído de Jesús. ¿Aló? Él no va a pedirle al Señor que dijera una palabra, que fuera sanado, si él no supiera, si no hubiera oído de él, de Jesús y de lo que estaba haciendo. Por eso es que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. O sea que si usted no lee Biblia, si usted no come palabra, ¿de dónde pues va a venir? Pues de dónde va a manifestarse la fe? Porque la fe es. No es que viene. Yo siempre corrijo eso. Porque usualmente se dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No. La fe no viene. La fe es. Hay una diferencia en esa palabra entre decir viene, porque me está hablando como de futuro inmediato, y de es, que está presente. La fe está presente. Como Dios está presente, la fe está presente. Como el Espíritu está presente, la fe está presente. Jesús está presente, la fe está presente. Es sencillo, no es nada complicado. Nosotros lo hacemos complicado, ¿cierto? Porque queremos darle, ¿cierto?, interpretación basados en nuestra razón, basado en nuestra humanidad, basado en nuestra naturaleza caída. No, y esto no es de naturaleza caída, es de naturaleza resucitada. Aleluya. Amén. Entonces este centurión muy seguramente ya había conocido de Jesús y sabía, fue a la fuente. Y él dice, no hay necesidad ni quisiera que vayas a mi casa. Di la palabra. ¿Qué pudo haber discernido este centurión? De que si yo soy un hombre de autoridad, ¿cierto? Y digo y doy órdenes, fe perfecta, y estos las hacen, ¿cierto? Todo lo que él viene haciendo y he escuchado que ha hecho y he recibido el testimonio de los milagros, de la sanidad, de las liberaciones que ha hecho, es que este es un hombre sujeto a una autoridad mayor. Porque él no podría decir lo que él dice si no estuviera sujeto a una autoridad mayor. ¿Y Jesús a quién estaba sujeto? Dígale, al Papá. Porque él dice, todo lo que veo en mi Padre hacer, eso mismo yo hago. Yo y el Padre uno somos. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué tremendo esto, ¿no es cierto? Pues claro, su fe surgió de su autoridad. Tenía fe perfecta en el ámbito de su autoridad. Nuestras luchas con la fe son en realidad luchas por comprender nuestra autoridad, ¿no? Lo que sabemos es, o sea, que es verdad, ¿no? En nuestra mente no siempre se traduce en una verdadera revelación en nuestro corazón, ¿cierto? El ejemplo que acabo de decir, sabemos que el Señor resucita muertos, pero ¿cuál es la realidad? Otra, el muerto al hoyo y el vivo a la congregación a alabar el nombre del Señor. Esa es la realidad. No estamos convencidos de nuestra autoridad sobre las enfermedades. No estamos convencidos, ¿cierto? Estamos siempre pidiendo que el pastor venga.
Viene el pastor de Colombia y ojalá que llame a los enfermos, voy a pasar para que él ore por mí. No estamos convencidos de una realidad divina, ¿cierto? De una realidad, de una autoridad que tenemos. No hay esa convicción, no hay esa revelación en el corazón. No estamos convencidos de nuestra autoridad sobre las enfermedades, especialmente, si están en nuestros propios cuerpos. No estamos convencidos de nuestra autoridad sobre el miedo, la carencia o las fuerzas, de destrucción en el mundo. Esta falta de convicción paraliza la fe. ¿La paraliza? De hecho, Jesús no pudo hacer muchos milagros en su casa, con los suyos, en medio de su familia. No pudo. ¿Por qué? Por la incredulidad que había. Pero perdón, este no es el hijo de José. Perdón, jugábamos aquí, jugábamos canicas, bate, cierto, béisbol, qué sé yo. Este no me hizo el caballito de madera. Perdón, carpintero, y que ahora viene a ser el Mesías. No, otro con ese cuento. ¿Cierto? Si yo lo vi nacer, crecer, ¿cómo es esto que ahora es el Salvador del mundo? ¿De dónde? No le creyeron. Y Jesús no pudo operar allí milagros. No pudo operar allí. Entonces, podemos decir las palabras correctas basadas en nuestra buena doctrina, pero la revelación de nuestra autoridad no está asentada en nuestro corazón. Puedo decir, ¿cómo pintaré mi casa? ¿Cuántos han dicho, voy a pintar mi casa de blanco? Y la pintó. Yo puedo decidir, ¿cierto? Puedo pintar la casa. Tengo fe perfecta para llevar a cabo, ¿cierto?, mis decisiones. ¿No? Pero no puedo pintar tu casa sin tu autorización para hacerlo. ¿O sí? Voy allá a tu casa y mi hermano Willy, ¿cierto? Y yo entro con un tarro de pintura aquí, voy a pintar este muro de negro. Y tú haces, pastor, ¿pero qué pasó? ¿Quién te autorizó? Mi mujer me va a matar. No, mentira. ¿Cierto? ¿Cierto? Tengo autoridad sobre mi perro, ¿cierto? Pero no, y no tengo miedo de su respuesta, ¿o sí? Usted tiene autoridad sobre su perro, usted no tiene miedo de su respuesta, pero no tengo autoridad sobre tu perro, ¿cierto? Y sobre todo si es un Rottweiler, ¿cierto? Un Doberman, ¿cierto? Alguno de esos grandotes, ¿no? Un Pitbull, ¿cierto? Yo no tengo autoridad, ¿cierto? Así que mi fe, para darle órdenes a tu perro depende de lo que veo, no de lo que creo. ¿Y nota eso? Basamos nuestra fe en resultados visuales. Cuando no conocemos nuestra autoridad. Siempre estamos buscando lo visual. Permítame repetir esta otra vez. Cuando no conocemos nuestra autoridad en Cristo, basamos nuestra fe en resultados visuales. Les estoy ayudando a unos cuantos aquí para sacarlos de ese lugar y meterlos en el correcto. Dios, milagros ya están, sanidad ya están, todo ya está hecho, pero necesita usted verlo si usted está en el ámbito correcto. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad, ¿cuántos se han enfrentado a una enfermedad? Eso es habitual. Nuestra fe se basa en los síntomas. Si sentimos que estamos mejorando, creemos que estamos mejorando. Y tú dices, la mano del Señor está conmigo. Pero usted llega después, ¡pum!, calambrazo allí, ¡pum!, una caída allí, ¡pum!, dolor más intenso. A ver cómo le queda la fe. ¿Aló? A ver cómo le queda. ¿Cómo queda usted? ¿De dónde usted se para? ¿Cierto? Si sentimos que estamos mejorando, pues creemos que estamos mejorando. Es impredecible. Pero cuando tienes una revelación de tu autoridad sobre la enfermedad, sabes. Te digo, sabes. A pesar de los síntomas, sabes. A pesar de la situación, sabes. A pesar de lo grave, sabes. Que sabes que no puede estar ahí.
que ya ha sido sanado, que ya Cristo se llevó la enfermedad y que esa se desaloja cuando usted se para en una posición de autoridad. Wilson Ruiz, cuando nosotros recibimos es que venía, o sea, murió mi suegra, después se murió el papito de una hermana ahí, después y nuestro Isaac, ¿cierto? Y después el papá de otra hermana, y después viene es que le da un derrame cerebral. Wilson, yo me paré y en autoridad rechazo ese reporte, no lo acepto. Y con todos los que conocíamos a nuestro hermano en la fe ahí que le dio un derrame cerebral, así, yo le dije, declaren esto, no aceptamos ese reporte. Declárelo. Y si el hermano está consciente, dígaselo, que él diga también, rechace ese reporte, no lo acepté. La fe y la autoridad van de la mano. A ver, entonces, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es la batalla de la fe? Que usted salgas del ámbito natural, ¿cierto? Natural, y usted camine en el ámbito espiritual. Porque la fe es una realidad en el ámbito espiritual, es veraz, es. Por eso dice que no viene, es, presente, es. O sea, lo de Dios es. Lo del diablo no es. Diga, lo del diablo no es, lo de Satanás no es. Todo lo que él trajo no es. Ya Cristo lo venció, ya Cristo lo derrotó. O sea, usted sabe que sabe que sabe. Amén. ¿Cierto? Que los soldados bajo tu mando están cumpliendo tus órdenes. ¿Cierto? Tienes una respuesta perfecta. Tienes una respuesta perfecta. La clave de la fe es saber quién y qué está bajo tu autoridad. Esa es la clave. La fe no es complicada, ¿cierto? Cuando se establece la autoridad. Desde esto últimamente ¿qué pasó con este hermano en el último reporte? Pues le voy a decir algo. Él tuvo un derramamiento, ¿cierto? Wow, le dio un derrame, ¿cierto? Él perdió su conciencia, estaba sentado, gracias a Dios que estaba sentado hablando con un amigo, y cuando de pronto, por un minuto y medio, después volvió en sí. El amigo, claro, y estaba preocupado. ¿Qué le pasó? Necesitamos ir al médico, urgencias. Y él llegó y se paró de ahí y dijo, pues no tengo ni idea, tengo un dolor intenso acá, tengo un dolor intenso en la cabeza. Y sí, de una, llamaron a la familia y todo eso, y llegó caminando al hospital, llegó, lo entrevistaron, cuando lo probaron, y uy, esto es urgente que entre, hicieron los exámenes y el nudo de sangre. ¿Aló? 17 días duró. Hoy día, los médicos que le hicieron una de las cirugías, porque le dijeron tenemos 3 cirugías, entonces 3 están sobre la mesa, endoscópica, ¿cierto? Otra locativa, o sea que allí para abrir, descomprimir, ¿cierto? El cerebro descomprimir, sacar la sangre, y la otra radiocirugía, bombardear los puntos que fueron afectados con radiocirugía. Y me hicieron la primera y fue suficiente, porque los médicos hoy, antes de venirme, 2 días atrás, fue a que el neurocirujano le checara, mirar resultados, y dice, usted es un milagro, porque no hay huella de que hubiera tenido un derrame. No hay huella. Y él dice, esto es un milagro. Él mismo me dijo, esto es un milagro. Es un milagro. Y claro, todos estuvimos orando que Dios operara a través de las manos de este médico. ¿Y cuántos creen que Dios lo hace? Dios lo hace. Amén. Wow, tremendo esto. Entonces usted debe ser un hombre descomplicado con respecto a la fe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted camina en el ámbito correcto, donde las cosas ya están hechas. ¿Aló? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cierto? ¿A cuántos Cristo rescató? ¿Cierto? Fuimos rescatados por el Señor y por esto celebramos. Pero Él no solamente te rescató, sino que Él hizo un traslado de un lugar a otro.
Él te tomó de un lugar y te trasladó a otro. O sea, es lo que está diciéndonos acá. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Usted estaba bajo un reino donde hay un rey. ¿Y qué rey? El que está ahí. Pues el de las tinieblas, Satanás, diablo. Ahí usted estaba, en ese reino. ¿Y qué hizo Jesús? Te sacó de allá y te puso en el reino de su amado Hijo. Pregunto, ¿dónde estás tú? Pues yo estoy en el reino de Jesucristo, en el reino de mi Padre. Jesucristo me trasladó a ese lugar. Aleluya. O sea que yo ya no estoy bajo la autoridad del enemigo, bajo la autoridad de Satanás. ¿Cierto? Ya no soy hijo de ira o hijo de desobediencia. Yo soy ahora un hijo de Dios, un hijo de obediencia, un hijo aceptado, adoptado por el Padre, oído con los genes y genética divina. Él participó conmigo de su naturaleza divina. Él me entregó a mí, me engendró. Dice: a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir esto? Dios puso su ADN divino en ti, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que te trasladó. Efesios capítulo 2, versículo 10 y versículo 6. Dice que juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Aleluya. ¿Dónde está usted sentado? Pues en un lugar de autoridad, bajo el reino del Eterno. Por eso es que un reporte no lo acepto. Cuando usted está en una dimensión, un momento no. Por eso los demonios se manifestaban. ¿Y Jesús qué hacía? Calla, enmudece. ¿Perdón? Él decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¡Aleluya! Qué lindo, o sea, qué lindo es saber, hermanos, que el diablo tiene que huir cuando usted llega. No que usted tiene que salir corriendo. Eso es triste, que usted, ay, pastor, ay, que la mano negra peluda que salió, que la llorona, que no sé qué. ¿Perdón? ¿Me comprende? ¿Perdón? A mí, yo sí he reído a carcajadas. Un hombre de Dios le dice que él llegó a un hotel campaña, un hombre usado por el Señor, milagros, sanidades, ¿cierto? Una campaña así como esta. Llegó una campaña y él, bueno, lo hospedaron en el hotel. Y él dice que en la segunda noche, ¿cierto? Él se acostó después de haber ministrado, ya era tarde, era como, iba a ser la medianoche. Él llega a descansar, ¿no? Y él apaga todas las luces. Y bueno, y él descansa ahí todo eso, y de pronto siente como un movimiento, como movimiento en el ambiente, y él abre los ojos y en la puerta ve una sombra que se está moviendo ahí. Y él: santo, en el nombre de Jesús, Satanás, te vas de este lugar, diablo, demonio, te expulso, te echo fuera. Él dice que se la pasó toda la noche haciendo guerra espiritual, batalla espiritual. Aplicó todas las herramientas de oración, de intercesión, guerra, batalla espiritual. Todo lo que él tenía esgrimió, y esa cosa no se iba. Esa cosa no se iba. Era una cosa, una sombra que era así. Una cosa que no sé. Y él ahí: te reprendo, fuera, fuera, te dije que saliera de aquí. Y él dice que se le fue. O sea, él quedó despierto y se le fue. 1, 2, 3, 4, 5. Y empezó a amanecer. Y cuando empezaron a entrar los rayos a través de la ventana y empezó a iluminar el lugar donde estaba esa sombra, un saco de invierno colgado ahí en la puerta. Él dice que se enojó con el Señor. Se enoja con el Señor y dice: Señor, ¿cómo puedes permitir esto? ¿Cierto? Que fuera como burlado del tema. ¿Oído? ¿Cómo puede? Y que él podía percibir que el Señor estaba toteado de la risa, carcajada, riéndose de él, ¿cierto? Riéndose, y le habla a su corazón y le dice: así hay muchos cristianos y así hay muchos hijos que no saben, que no entienden, no conocen ni su autoridad, y por otro lado, ¿cierto? No disciernen. ¿Aló? No disciernen. Y le están hablando al viento. Y era un ventilador que tenía en el cuarto, que soplaba el saco de invierno, y el saco de invierno
Yo lo leí y me reía a carcajadas, pero con ganas. Pero bueno, entonces cuando tengas una revelación de tu autoridad, pues hablarás y las cosas te obedecerán. ¿Cuántos dicen amén? O sea, usted va a hablar y las cosas obedecen. ¿No es cierto? Obedecen. Cuando no esté seguro de su autoridad, hablará y esperará que algo suceda. Y usualmente no viene. ¿No es cierto? ¿Qué dice Lucas 10:19? ¿Qué dice Lucas 10:19? Dice, he aquí, os doy potestad, estando Jesús con sus discípulos. Y les digo, estando Jesús con sus discípulos no regenerados, no nacidos de nuevo, no con cambio de naturaleza. Él los mandó de dos en dos, ¿cierto? Los mandó y les delegó autoridad. En otras palabras, vayan por mi palabra, crean a lo que les digo y muévanse en esa dimensión. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? La gran comisión, ¿en qué consiste la gran comisión? ¿Cierto? ¿Cierto? La gran comisión dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ya hay una autoridad delegada de parte del Señor para sus hijos. ¿Ya la tiene usted? Ya la tenemos. Ya la tenemos. Pero ¿por qué no avanza la iglesia? ¿Por qué no avanzamos? Porque usted sabe, ¿cierto? Y cree saber, pero está esperando manifestaciones cuando ya las tiene. Y ya están. Usted tiene que dar el paso y creerlas y desatarlas por fe. Y quiero en esta sección, para, digamos, finalizar con, ¿han oído de la semilla de mostaza? ¿Cuántos dicen amén? ¿Han visto la semilla de mostaza? ¿Quién ha tenido la oportunidad de verla? Una cosita así. Una vez me llevaron un frasquito de puras semillas de mostaza. Y decía, uy, pequeñita. Pero cuando se siembra, dice que se levanta una de las más grandes hortalizas, una de las plantas más grandes. Una semillita, una cosa así. Ahora, y lo otro que me llama la atención de la semilla de mostaza es que genéticamente es imposible mezclar esa semilla. O sea, ustedes han visto que cogen la guayaba y genéticamente la han alterado. Ahora tenemos guayaba pera, guayaba no sé qué, guayaba mora, un montón de guayabas, piñas. La piña, ya no está solamente la piña perolera, sino también la piña golden, piña manzana, piña de esto. ¿Por qué? Porque genéticamente ha sido alterado. O sea, tenemos muchas frutas alteradas genéticamente. O sea, que han cogido y le han alterado su genética. Pero hay una semilla que es imposible alterar su genética y es la semilla de mostaza. Y el Señor tomó esa semilla tan pequeñita, ¿cierto? Para ponerla como ejemplo con respecto a la fe. ¿Por qué? Porque la fe genéticamente es imposible alterarla. ¿Aló? Es imposible. Por eso es que la fe o semilla de la fe que proviene de Dios funciona, trabaja, así sea en las manos de un brujo. ¿Aló? ¿Sí? Porque es la palabra. O sea, un brujo puede decirle a uno que lee las manos, cierto, cartomancia. Hay un texto por allá en Isaías, y sacan ese texto y dice, y para que usted crea que eso es de Dios lo que ellos hacen. Pero si usted le crea lo que está escrito en la Biblia, eso viene de Dios. Aló, puede ser en la boca de quien sea y en las manos de quien sea. Funciona. ¿Por qué? Porque Dios es. Él es fiel a su palabra. Él la cumple. Solo que en el día de juicio, aló, va a separar las cabritas de las ovejitas, ¿cierto? De la cizaña, del trigo, aló, ¿cierto? Y aquel día vendrán diciendo muchos en mi nombre, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y Él dice, ¿y quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cierto? Nunca os conocí. Apartados de aquí, hacedores de maldad.
Entonces dígale que está al lado. Dios sabe que sabe, ¿cierto? Dios sabe que sabe lo que Él debe saber de los que saben, ¿cierto? Que Dios sabe. Amén. Entonces, la semilla de mostaza, ¿cierto? ¿Cierto? Y hemos exhortado, ¿cierto?, a decir que si solo tuviéramos un poquito de fe como una semilla de mostaza, eso es todo lo que necesitamos. ¿Cuántos han dicho eso ahí? Eso es todo, ¿cierto? Y esto es lo más frecuente entre los cristianos de hoy, que hay muchos con poca fe y grandes problemas. Entonces, ¿estaba Jesús ensalzando las virtudes y el potencial de una fe pequeña? Es una pregunta. Entonces el Señor dijo, Lucas 17:6, si tenéis fe como un grano de mostaza, podéis decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y te obedecerá. Vamos a considerar algunos otros eventos paralelos a este que Jesús, que ustedes puedan, vamos a aclarar este misterio que me toma poco tiempo ya. Los discípulos estaban en la barca con Jesús. ¿Se acuerda de ese escenario? Estábamos ahí en la barca y Él estaba durmiendo, Él se fue a dormir. Vino una tempestad, dice la barca se anegaba, en otras palabras, se estaba llenando de agua, ¿cierto? Se estaban ya casi hundiendo. Y uno surge con una pregunta, ¿cómo puede ser posible que en medio de tanto movimiento y en medio de tanto grito, porque yo me imagino que los discípulos empezaron a decir, el agua, el balde, nos vamos a hundir, esto, la tormenta y toda esa bulla, ¿cierto? Y Jesús, ¿perdón? ¿Tú duermes bien cuando hay tormenta? ¿Cuando hay problemas? ¿Por qué no duermes bien? Diga, por mi falta de fe. ¿Cierto? Porque yo vivo más en la realidad de las circunstancias que de la realidad divina, mi hermano. Esa es una respuesta puntual. Tú vives más de la realidad de las circunstancias que de la realidad divina. Por eso es que usted no puede dormir. Y necesita empeparse. Una pepita y otra pepita. Aló, para el insomnio, que para poder dormir, ¿cierto? Y ya es 3, es 4, es 5, es 6. ¿Sí? No dormimos. O sea, él estaba durmiendo. ¿Cierto? ¿Qué estaba pasando con eso? Estaba hundiendo, una tormenta, estaba llenándose agua. Finalmente van allá el maestro. ¿Cierto? Llegan y le dicen, maestro, yo creo que ellos estaban ahí. Ey, hola, qué fresco. Hola, pero qué lechugo. ¿Cierto? Aquí durmiendo y nosotros aquí que perecemos, esto nos vamos a ahogar. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levanta. Calla, enmudece. ¿Se puede imaginar esa escena de los discípulos? Y ya cuando alguno se atrevió, dice, ¿quién es este? Que el mar y los vientos. Jesús dirá, pues, yo los hice. Yo creé todo esto. Aló, yo hice el agua, hice los vientos. Yo soy el creador de ellos, pues ellos me tienen que obedecer. Y Hebreos capítulo 1 dice en el versículo 3, si usted va allá, dice que todo subsiste y es sostenido por su palabra. ¿Cómo los peces pudieron ir a esa red después de que echaron toda la noche y no pescaron nada? Jesús. Vengan, aquí lo necesitamos en esta red. ¿Aló? ¿Y ya? ¿Y eso fue todo?
orden. Fe igual autoridad, autoridad igual fe. ¿Aló? Entonces, los discípulos estaban ahí. Finalmente tuvieron que despertarlo, ya, ¿cierto? Y en medio peligro. Pero él les dijo: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y el mar, y hubo una gran calma. Mateo capítulo 8, 26. La frase poca fe se usó de manera negativa. ¿Estamos de acuerdo? Se usó de manera negativa, no positiva. Jesús estaba señalando el tamaño de su miedo versus el tamaño de su fe. O sea, ¿qué pasó con la semilla de mostaza? Pedro dio un paso gigante, póngale cuidado, ¿cierto? También allí, ustedes saben que hubo una escena también donde Pedro llegó y dijo, al salir de la barca para caminar sobre el agua hacia Jesús. Este es otro escenario, Jesús viene caminando sobre el agua. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le hizo, ven Pedro. ¿Cierto? Sobre el agua estaba allí, ¿no? No estaba calmada el agua estaba en mucho movimiento, ¿cierto? Pero tormenta, y era demasiada, la tormenta era fuerte. Él empezó a dar 1, 2 pasos, 3 y comenzó a hundirse, ¿cierto? Y ahí hay toda una prédica, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús, él quitó los ojos de Jesús y de su voz, ¿cierto? Y la puso en las circunstancias y empieza a hundirse, ¿cierto? Muchos de nosotros nos hundimos cuando empezamos a escuchar las circunstancias, los reportes, el país, la economía, ¿cierto? Cero trabajo, cero lo otro. ¿Aló? Abre la nevera, sale un vaho de frío, no hay nada. ¿Aló? ¿Cierto? No, y empieza a hundirse, ¿cierto? Entonces inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, le agarra y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es otro que le dice ahí, Mateo 14, 31, lo mismo. Entonces nuevamente Jesús reprendió la poca fe. Aunque Pedro había caminado unos pasos sobre el agua, el miedo venció su fe. No era suficiente poca fe. No era suficiente, ¿cierto? En otro caso, los discípulos se habían olvidado de llevar pan en su viaje con Jesús. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros? ¿Porque no habéis traído pan? ¿Cierto? Y eso se lo dijo en Mateo 16, 8. Una vez más, la poca fe no exaltada como suficiente. En cada caso, la poca fe es negativa. Entonces, ¿qué pasa con el grano de mostaza de la fe? Vamos a leerlo de nuevo. Lucas 17, versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tenéis fe como un grano de mostaza, podéis decirle a este sirope o a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y te obedecerá. Y te obedecerá. ¿Sí? Te obedecería, dice ya. Y os obedecería. Ahora, ¿lo pueden observar? Ojo a esto, ¿pueden observar lo que está diciendo? Jesús no estaba explicando el poder de la poca fe. Ojo, él no estaba explicando el poder de la poca fe. Si tenéis fe como un grano de mostaza, estaba explicando cómo funciona la fe. Si tienes fe como semilla, ojo esto, si tienes fe como semilla, puedes hablar a los obstáculos y ellos te obedecerán. Ojo a esto. No es el tamaño de la fe lo que se discute aquí. Lo que se está discutiendo es cómo funciona la fe. La fe es como una semilla. Es como una semilla, ¿cierto? Lo que se está discutiendo es cómo funciona la fe. Es como una semilla. Se debe sembrar. Se debe sembrar. Se debe sembrar. Se debe sembrar. Si hay escasez, se debe sembrar.
que necesitamos recursos, es cuando usted debe sembrar. Cuando hay escasez es cuando más debe sembrar. El Señor dice, Él da pan al que come y semilla al que siembra. Pero nos damos cuenta que viene la escasez. Pues toda esa semilla que era para pan, conviértala en siembra. Ah, no, mucho amén. Quiere que me muera de hambre. ¿Aló? No, no. Es como semilla. Es como semillas, es cuando usted más debe sembrar. Cierto ejemplo ahí en la iglesia de los de Macedonia, dice, enviaron sus ofrendas al apóstol Pablo. Dice que en medio de su pobreza abundaron, en medio de su escasez y de su pobreza, abundaron en riquezas de la gracia de Cristo. O sea, entendieron la dinámica de la semilla. Entendieron esto como un grano. Entonces la fe es como una semilla, entonces se debe sembrar. La fe semilla habla. La fe semilla habla. La fe se siembra hablando. Creo, luego hablo. Segunda de Corintios 4:13, es cierto que es lo que está diciendo. Dice que el Espíritu, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. ¿Sí nota eso? Entonces, Wilson, cuando yo tuve la oportunidad de verlo, yo le dije, necesito es que ese receptor, ese televisor, en vez de estar viendo ahí nada, distracción, oído en la clínica, dentro de los 17 días, yo le dije a la esposa, me le vas a poner aquí unas enseñanzas sobre sanidad. Ahí, que él se esté alimentando, nutriendo de la palabra, de la semilla. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, 3 por 1. 3 usted debe declarar por 1, que es creer. Y eso no lo hacemos, no tenemos esa disciplina. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Por la llaga de Cristo yo soy sano. Por la llaga de Cristo yo soy sano. La vida de Dios está en mí. Yo tengo que declarar ¿qué? La palabra. ¿Y qué es la palabra? La semilla. ¿Y qué tienes que hacer? Sembrarla. Pero si usted está, no, yo estoy esperando en Dios. Yo ya le dije al Señor que quería pues mi sanidad, pues ahora espero en Él. Y canta esas canciones, ¿cierto? Espero en Él. Silencio. En su misericordia. ¿Cierto? Y suenan todos así como piadosos, espirituales, pero salidos de una verdad o de una realidad presente. Pero está en la Biblia, está en los salmos. Sí, con muchos salmos no regenerados, de personas no regeneradas. Entonces, con esto en mente, ¿cierto? Toma tu Biblia y aquí vamos a terminar. Marcos capítulo 11, con esto en mente, ejercicio práctico. Marcos capítulo 11, con esto ahí en tu corazón. Marcos capítulo 11. Para los que no lo sabían, bueno, yo soy un padre de 2 hijos, 2 hermosos hijos, y fui declarado a los 22 años azoospermico o hombre estéril a los 22 años. Me hicieron biopsia testicular bilateral y me comprobaron de que yo era un hombre azoospermico. ¿Qué quiere decir esto? Mis órganos reproductores de esperma estaban muertos. 22 años. 2 años después conozco a Jesús, conozco al Señor y comienza mi viaje de fe. Y empiezo a conocer al Señor, todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo, lo que llevó a cabo por mí. Y dije, no, aleluya, esto es mío, yo lo tomo. Yo peleo la buena batalla de la fe. Y le empecé a echarle mano a la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Y Él me habló al Espíritu. En el ámbito del Espíritu, papá te habla. Aló, tú no lo escuchas, es porque andas más en el otro ámbito. Aló, y oyes lo que no debería oír. Allá hay otras muchas voces, pero que no vienen de Dios. Y hay una que sí. Entonces ahí, ¿qué me está diciendo este pasaje de Marcos, capítulo 11, versículo 23? ¿Cierto? Todo el contexto es de una plantita que Jesús, 24 horas atrás,
le había dicho: nunca jamás nazca de ti fruto, y se secó hasta las raíces. Una higuera, ¿sí? Se secó hasta las raíces. Pedro se asombra. 24 horas después pasan por el mismo lugar y Pedro echa un vistazo y dice: no. Voy a narrarlo así. Ustedes conocen a los chismosos cristianos, ¿cierto? Hola, ¿verdad que el Señor cuando pasamos por aquí le habló a una planta? Yo voy a mirar a ver qué le pasó, porque le habló, ¿cierto? Y cuando Tomás, Andrés, vengan, miren esto. La planta que el Señor maldijo ayer está seca hasta las raíces, ¿cierto? Y Jesús, como sabe todas las cosas, ¿qué fue lo que les dijo? Tened fe en Dios. Dígale que está al lado: tened fe en Dios. Vamos otra vez, dígale: tened fe en Dios. Una vez más: tened fe en Dios, ¿cierto? Eso fue lo que le dijo, ¿no? Entonces dice el 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, ¿y qué? Y no dudare ¿en dónde? ¿En su mente? No, en el corazón. No dudare ¿en dónde? En su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, 1, lo que diga, 2, ¿le será qué? Hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo que. Hay otras versiones que dicen que lo recibís y os vendrá. Amén. La poca fe grita de miedo, discute el problema, entra en pánico. La semilla de la fe siembra palabras de autoridad en el ambiente. La semilla de mostaza siembra palabras de autoridad en el ambiente. Ni plaga toca mi morada. Ningún tornado, ningún huracán pasa por mi casa. ¿Aló? Se para. Hay mucho texano, mucho tejano aquí, hombres de fe, que se le ha parado los tornados, vienen a su cabaña y todo eso y se han salido. Tú te vas de aquí. En el nombre de Jesús, se desvía, no toca mi casa, no toca mi rancho. Hermanos, estamos para vivir estos milagros. Estamos para vivir esta autoridad. Levanta la fe, diga al que está al lado: levanta la fe, hermano. Entra en el ámbito del Espíritu para ver la realidad divina, ¿cierto? Para la realidad divina que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Póngase de pie, mi amado hermano. Póngase de pie. Dígale que está al lado: tienes que sembrar. Tenemos que sembrar semillas, ¿cierto? Tenemos que sembrar semillas. Aleluya. Y sabemos, oído, como iglesia, sabemos, somos familia, ¿cierto? Sabemos que hay transiciones, ¿cierto? Sabemos que hay situaciones que se enfrentan, ¿no? ¿Ustedes creen que el maligno es feliz dejándonos tranquilos? No, él quiere buscar la forma de cómo puede atropellarte. Él quiere buscar la forma de cómo debilitarte, cómo minarte, ¿cierto? Cómo deshacer, oído, cómo derribarte, cómo tumbarte. Y quiero decirles, en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, no solamente en la parte física, no solamente en el cuerpo con dolencias y enfermedades, en la parte emocional. Él sabe por dónde apretar, por dónde atacar. En las relaciones entre esposos, ¿cierto? En la relación entre padres e hijos. Él busca la forma de cómo diezmar, cómo acabar tu fe, ¿no? Él busca esto. Una persona recientemente me decía: uy, pastor, o sea, debe ser durísimo que ahora su hijo se casó el menor, Esteban, el que vino conmigo, ya está casadito, tiene 2 meses de casado, y Esteban. Y debe ser duro, ¿no? O sea, uy, ahora van a experimentar el síndrome del nido vacío, ¿cierto? A veces yo trato como entender esas frases que me dicen, y yo le busco Biblia a eso, ¿de dónde está eso, Señor? O sea, y usualmente hay muchas frases que me dicen que no está ahí en la palabra, entonces yo las paso de largo.
¿Aló? Pero cuando viene como de parte de Dios, yo miro, pero también observo qué clase de espíritu me lo está diciendo, si es el correcto o no. Porque yo puedo decir palabra con un espíritu incorrecto. Sí, yo puedo decirlo. El diablo sabe Biblia. ¿Aló? O sea, cuando Jesús le dijo, escrito está, entonces él, claro, le saca el Salmo 91 también y dice, también escrito está también. Mándate que sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Aló? Sacó Biblia. En diferentes ámbitos se viven luchas, se viven batallas. Diferentes ámbitos. Y yo le dije a este hermano, pero ¿sabes qué? Pues yo no estoy experimentando eso, estoy feliz. Estoy contento porque pues se me multiplicó la familia. Ahora tengo una hija. Y suma. Ahora antes es más, tenemos más gente. Y no solamente ella, sino que nos casamos también con toda la familia de ella. Que cuando se casan dos familias. Y ¿por qué triste? No, sí. Yo digo, bueno, en mi caso, no sé, ese es mi caso. Yo diseño, hombre. De pronto la diseña la mujer diferente, la mamá. Y pues la gestó y tienen mucha conexión. Y sobre todo cuando son hijos varones también hay una tremenda conexión. Pero, y por diseño. Y pues tranquilos, nadie juzga, nadie condena. Pero vivimos situaciones. Pero que cuando uno está en el ámbito correcto, las entendemos, las interpretamos. Y siempre estaremos llenos y saciados. Nunca faltos. Nunca faltos. Yo cuando entendí que mi papá, porque yo no tuve padre, o sea, yo sí tuve padre, ¿cierto? El que me gestó, sabía que era mi papá, pero nunca fui criado por él. O sea, fui huérfano de padre, aunque estaba vivo. Cuando conozco a mi Padre Celestial, me di cuenta que Él es mi mejor papá. Y Él llenó todo, todo y más, ¿cierto? Y hasta me dio para amar a mi papá, encontrarlo y dice, ¿sabes qué, papá? Te perdono, te amo y te perdono, papá. Doy gracias por haberme traído, ¿cierto? A este mundo. O sea, y lo amé. Cero dolor. Porque tengo un papá que todo lo llenó. Pero si usted está ahí sufriendo, que esto, que nos abandonó, ¿aló? No, perdóneme, tiene un padre que te adoptó, más grande. Y Él llena. Cierren sus ojos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este tiempo. A veces pensamos, yo voy a decir esto porque se me hace necesario decirlo, a veces pensamos que sabemos lo suficiente, pero no sabemos nada. Pablo llegó y dije, cuando se cree saber algo, no sabes nada como deberíamos saberlo. Nota eso, y eso es una actitud de humildad que él siempre desplegaba y de mansedumbre. Estamos aquí en el curso de vida y estamos aprendiendo. Pero yo te animo a que usted se haga consciente de la realidad espiritual. Cristo está dentro de ti. 1 Corintios 6:17 es un texto para mí rector en estos últimos tiempos, últimos años. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí está el Señor. Levante sus manos al cielo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Si entiendo el mensaje de hoy, tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad para desatar fe. ¿Cierto? Y si hay una montaña, hablarle a esa montaña. Se quita ahora en el nombre de Jesús. Se quita ahora en el nombre de Jesús. Vamos, háblale en el nombre de Jesús. Esa enfermedad, dolencia se va. No acepto el reporte de esta enfermedad. Póngale el nombre que es. Se va, se sale de mi cuerpo. No le permito seguir avanzando. Se seca, desaparece. En el nombre de Jesús. Háblalo, exprésalo. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, allí, esos órganos. En el nombre de Jesús, Señor, son recreados, tejidos recreados. En el nombre de Jesús, aleluya. Hablamos vida, aleluya. Aleluya, hablamos vida a estos tejidos. Se desata, Cristo está dentro de mí. Soy un espíritu con Él. Me domina la ley del espíritu de vida. Es la que gobierna mi cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Háblalo, exprésalo en el nombre de Jesús. Oh Padre eterno. Oh Señor, gracias. Aleluya, gracias, gracias. Obra Espíritu de Dios. Desde mi interior, Señor, desde mi interior, aleluya, fluye, Señor. Tú vivificas mi cuerpo mortal por tu Espíritu. Tú vivificas este cuerpo en el nombre de Jesús. Tú vivificas este cuerpo mortal por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Todos los sistemas de mi cuerpo funcionan a la perfección. Sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo, sistema pulmonar, sistema respiratorio, en el nombre de Jesús, sistema sanguíneo, en el nombre de Jesús, ese torrente sanguíneo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cada sistema funciona como Dios lo creó, en el nombre de Jesús. Oh Señor, en el nombre de Jesús, hablamos vida, vida en estos órganos, vida en este cuerpo, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias por mi sanidad. Soy sano en el nombre de Jesús. Cristo me redimió de la maldición de la enfermedad. Cristo se llevó toda enfermedad y lo crucificó en el cuerpo. Por su llaga yo he sido curado. Soy libre de toda enfermedad y dolencia en el nombre de Jesús. Declárelo así con sus palabras. Soy libre de toda enfermedad y dolencia. Yo recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si ha habido opresión, ¿cierto? Yo no sé, bajen las manos un momento. Levántenme la mano si hay personas, porque viene a mi espíritu, que ha tenido experiencias con demonios. De hecho, ahí tiene experiencias. Hay algo que lo oprime. ¿Sí? Levante la mano. Ven para acá. Caleb. Levanta tus manos al cielo. Eso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.